Augusto Monterroso nació el 21 de diciembre de 1921 en Tegucigalpa, Honduras. Era hijo de la hondureña Amelia Bonilla y el guatemalteco Vicente Monterroso. En su casa reinaba un ambiente bohemio. La familia regentaba una imprenta que editaba el periódico Sucesos. A los 11 años, abandonó la escuela y se volvió autodidacta. En 1936, la familia se trasladó a Guatemala, donde pasó su infancia y juventud. Fundó en 1940 la Asociación de Artistas y Escritores Jóvenes de Guatemala. Publicó sus primeros cuentos en la revista Acento y el periódico El Imparcial, mientras trabajaba clandestinamente contra la dictadura de Jorge Ubico. Firmó el Memorial de los 311, en el que se pedía la renuncia de Ubico, y tras la caída del dictador creó con otros escritores el diario El Espectador. Finalmente fue detenido por orden del general Federico Ponce Valdés y tuvo que exiliarse a México. Poco tiempo después triunfó en Guatemala el gobierno revolucionario de Jacobo Arbenz y Monterroso fue nombrado para un cargo menor en la Embajada de Guatemala en México. Su destino quedó ya ligado a México, donde permanecería el resto de su vida desde 1945 hasta 1952 en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1952 publicó en México El Concierto y El Eclipse, dos cuentos breves. Al año siguiente se casó con la mexicana Dolores Yáñez, con quien tuvo una hija, Marcela. Se trasladaron a Bolivia al ser nombrado cónsul de Guatemala en La Paz. Cuando Jacobo Arbenz fue derrocado en Guatemala en 1954, renunció a su cargo de cónsul de Guatemala en La Paz y se trasladó a Santiago de Chile. En el país andino, trabó amistad con Pablo Neruda, a quien visitó en Isla Negra y con quien colaboró en la Gaceta de Chile. En 1956 regresó definitivamente a la Ciudad de México y desde entonces trabajó en diferentes cargos relacionados con el mundo académico y editorial. Profesor del curso Cervantes y el Quijote en la UNAM, investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, codirector y posteriormente director de la colección Nuestros Clásicos, jefe de redacción de la revista de la Universidad de México y becario del Colegio de México para estudios de filología. También trabajó como corrector de pruebas en la prestigiosa editorial mexicana Fondo de Cultura Económica y como redactor en la revista de la Universidad de México. En 1959 publicó Obras completas y otros cuentos, su primer libro, que incluye el cuento más breve de la literatura hispanoamericana, El dinosaurio. Fue invitado por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara a la ceremonia de iniciación de la campaña de alfabetización de La Habana. Desde esa fecha viajó en numerosas ocasiones a Cuba, bien como miembro del jurado del premio Casa de las Américas, bien como invitado a conferencias y congresos de intelectuales. En 1962 se casó con Milagros Esguerra, colombiana y madre de su segunda hija, María, que nació en 1966. Viajó a Europa, París, Londres, Barcelona, Madrid y diversas capitales de los entonces todavía países comunistas, los del este de Europa. En 1967 y 1970 impartió el taller de cuento de la Dirección General de Difusión Cultural de la UNAM, así como el taller de narrativa del Instituto Nacional de Bellas Artes. Allí conoció a Bárbara Jacobs, que participaba en esos talleres y que se convertiría en su esposa. Los dos compartirían idéntica pasión por la lectura, los viajes literarios y la vida sosegada, y juntos llevaron a cabo la recopilación y posterior publicación de Antología del Cuento Triste en 1992. Le fue otorgado en 1975 el premio Javier Villaurrutia, uno de los más prestigiosos de México, y viajó a Varsovia, ciudad en la que coincidió con Juan Rulfo y Julio Cortázar. En 1978 publicó su única novela Lo demás es silencio. En 1933 regresó a Guatemala al ser nombrado miembro de la Academia Guatemalteca de la Lengua. En México recibió el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe. Murió en Ciudad de México el 8 de febrero de 2003. Monterroso es considerado como uno de los maestros del microrrelato. Su relato Cuando despertó y el dinosaurio todavía estaba allí ha sido considerada como el relato más breve de la literatura hispanoamericana.